Listo, profe. Bien, buenas tardes a todos los que se conecten y si no, también aquellos que nos vayan a ver por ya con el video grabado en el repositorio que vamos a hacer. Como quiera, les doy la bienvenida a todos ustedes. Soy Enio Héctor Carro Pérez, coordinador del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico Aplicado al Comportamiento, CIDETAC. Y bueno, les digo bienvenidos este día, lunes 9 de mayo del 2022. Es un día en el que vamos a iniciar con un proyectito de divulgación científica, un proyecto que ya desde hace 3 años más o menos habíamos estado pensando ahí en el CIDETAC. Desafortunadamente en el 2020, ¿verdad? Pues a todo el mundo y a nosotros también, pues vino a un poquito a complicarnos la interacción y el trabajo en general, el COVID-19, ¿no? Entonces, tuvimos que interrumpir algunas cuestiones y una de esas que se quedó ahí en el replanteamiento fue precisamente este proyecto. Pero finalmente el propio intermedio o el propio intervalo que nos dio la pandemia de COVID-19, pues también nos vino a traer algunas experiencias que, bueno, afortunadas, ya lo estoy viendo ahora, afortunadas, en el sentido de dar un empuje al proyecto e inclusive darle un título. El título que le hemos puesto no es gratuito, o sea, esto de la tlacuachita ignorante, ahí se encontraba ella en el estanque pescando con su red ciencia del comportamiento. Les digo, no es una cuestión fortuita, tiene ya una historia. Por el mes de agosto del año pasado, precisamente uno de los gatos que cohabitan conmigo el espacio donde yo resido, nos trajo a una tlacuachita, a este marsupial mexicano que tenemos, que en otros, que también se conoce como zarigüeya. Y bueno, nos trajo una tlacuachita, pues yo creo que de unos escasos 20 días de nacida, y eso me permitió también, aparte, pues replantearme lo que yo conocía respecto de los tlacuaches y también verlos de una manera diferente. Ocurrió todo un replanteamiento para empezar, conocer por qué el nombre de tlacuache. Y empecé a indagar un poquito y descubrí que tiene que ver también con lo prehispánico. O sea, el nombre de tlacuache, espero no equivocarme, finalmente no soy un experto en náhuatl, pero significa algo o tiene algo que ver con con el llevar el fuego precisamente a los primeros habitantes de este contexto de México, lo conocemos ahora como México. Y eso tiene también, o se podría relacionar con la cultura griega cuando pensamos en un Prometeo, ¿no? También en esta figura mitológica del Prometeo, que entre los griegos también es aquel que lleva el fuego, y cuando lleva el fuego también lleva la luz, y cuando lleva la luz lleva el conocimiento, a los griegos prehoméricos, vamos a llamarlos así. Es por eso que Mary Shelley, cuando escribe también su Frankenstein, esa obra romántica, también le pone como subtítulo El moderno Prometeo, haciendo alusión a que el Prometeo o Prometeo es también alguien que posibilita el conocimiento y la invención, ante todo. Entonces, viéndolo así, ¿no? Les digo, replanteándome la Tlacuache,
resignificándolo, dije, bueno, pues esta tlacuachita que pues la casualidad me ha traído y que me ha puesto a cuidarla, pues también puede ser excelente para dotar de nombre a este espacio que finalmente tiene el propósito de acercar a la audiencia en general y también a los estudiantes de psicología, de acercarnos a las bases del conocimiento psicológico, básicamente. Entonces, por eso es que hemos llamado también a este espacio, les digo, haciendo pensando en esa significación que tuvo para los prehispánicos y asociándolos con el Prometeo, pensando en el Tlacuache, en un Prometeo también, y teniendo contacto, les digo de manera personal, con esta tlacuachita que ahora ya ha dejado de ser una bebé, ya es una gran tlacuache, que todavía sigue aquí viviendo con nosotros. Entonces dijimos, bueno, este marsupial mexicano que en su momento significó para los primeros habitantes, ¿no? Sobre todo del momento histórico que llamamos como prehispánico, también significó llevar fuego, pues también a nosotros entonces la tlacuachita va a significar lo mismo, nos va a traer ese fuego que es el conocimiento y en particular ese conocimiento que está ligado a los primeros planteamientos en psicología o las bases que se dieron desde 1879, que así es como se vislumbra, o al menos de manera formal siempre se indica, ¿no? Como el año de 1879 como el despegue o el inicio de esta disciplina llamada psicología con la fundación del primer laboratorio de psicología experimental por Wilhelm Wundt en Leipzig, Alemania. Bueno, a partir de ahí empezamos a revisar aquellos textos clásicos que han dotado a la disciplina de no solamente de fundamento empírico, sino de bases teóricas, de hipótesis que intentan explicar el comportamiento humano. Pues bueno, esto que he comentado sirva de introducción. Les digo, por fin vamos a emprender este proyecto. Esperemos que nos vaya muy bien. Y el encargado de dar una exposición, de presentarles un primer documento, pues va a ser un servidor. Voy a ponerles una presentación que he hecho con este propósito para que nos sirva un poquito de guía. Espero que lo puedan apreciar. Ahí está. Y a propósito también del 10º aniversario del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, pues les digo, me voy a dar a la tarea de ser el primer expositor de este proyecto que se llama La Tlacuachita Ignorante. Y bueno, a partir de este día y los próximos lunes va a haber otros expositores que son miembros del CIETAC, algunos de ellos ya los conocen. Particularmente Oscar va a estar también exponiendo. También vamos a tener a Rosa María, a Jocelyn, que también nos van a hablar de algunos documentos interesantes que han marcado, les digo, el inicio de la historia de la psicología. Para empezar, les digo, este proyecto, yo les voy a hablar de la conciencia como problema de la psicología del comportamiento. Y este texto fue publicado de manera original en 1925, el autor es Vygotsky. Vygotsky es un autor que actualmente es reconocido. Cuando uno plantea a Vygotsky, al menos donde más se le conoce a lo mejor es en el terreno de las neurociencias, en el terreno del lenguaje, del desarrollo del lenguaje, y muchos psicólogos y profesores de educación básica siempre lo tienen en la mente a la par de Jean Piaget por sus contribuciones precisamente al estudio del desarrollo infantil y en particular del lenguaje. Sin embargo, Vygotsky, que tuvo una
corta edad, una corta vida, murió alrededor de los 38 años. Les digo, a pesar de esa corta vida, fue muy prolífico y muchos de sus documentos todavía están desconocidos, al menos por muchos psicólogos, al menos en Occidente. Algunos de ellos se han ido publicando a finales del siglo XX y otros, ¿no? Apenas se están divulgando. Entonces, de ahí el interés de haber elegido al menos a Vygotsky para iniciar con la Tlacuachita ignorante, para iniciar con la observación de textos clásicos de la psicología dentro de este espacio llamado la Tlacuachita ignorante. Bueno, ahí está el nombre del documento. Originalmente se publica en ruso. Voy a intentar pronunciarlo, digo, no sé hablar ruso, pero mis profesores cuando tomé una clase de latín me dijeron, bueno, también es correcto pronunciarlo como bajo las reglas gramaticales del español. Entonces, intentaré también pronunciar su nombre en ruso, que sería Sosnanie Kat Problema Psichologii Provedienia, que en español, como ya comenté, es la conciencia como problema de la psicología del comportamiento. Bien, aquí les pongo la ficha bibliográfica. El documento que les voy a comentar lo extraje precisamente de este libro que les estoy mostrando. Es quizás una de las versiones en las que ustedes, impresas, en las que ustedes pueden encontrar este texto. Ahí está la ficha bibliográfica que les digo es de 1925 por parte de Vygotsky, el título, lo acabo de pronunciar. Y bueno, el documento lo he extraído de el libro que les acabo de mostrar, se los vuelvo a mostrar nuevamente, que sería Obras Escogidas, volumen 1, el significado histórico de la crisis de la psicología, y está editado, en este caso, por Antonio Machado Libros, colección Machado Nuevo Aprendizaje, el año de impresión es 2013 y está publicado en Madrid, España. Bien, nosotros vamos a intentar, todos los que expongamos también documentos, vamos a intentar de alguna manera también darles alguna liga donde se puede encontrar el texto a través en internet o en un acceso diferente al impreso, como en este caso. Está por demás recomendarles que aquellos que puedan tener acceso, no solamente a la compra, bueno, pues, sino a la lectura del documento impreso en alguna biblioteca, pues bueno, lo haga. Les digo, este espacio es simplemente para acercarlos, darles los pormenores, a lo mejor las ideas más importantes del documento a juicio del expositor y darles una opinión general del mismo libro o del mismo texto que se está comentando. Pero bueno, ahí está la ficha bibliográfica por aquellos que quieran en su momento tener acceso al texto que en este caso un servidor leyó. Al final de la exposición también les voy a dar una liga en la que, de un sitio en internet que encontré en el que también está de libre acceso este mismo documento. Bien, para continuar, creo que es importante dar algunos pormenores de la vida de Vygotsky. Como ya había comentado, Vygotsky tuvo una corta vida, murió a los 38 años de edad. Perdón, nació doctor, en 1896. Oiga, mire, Sí. perdón que lo interrumpa, pero es que me parece que no se están viendo los cambios de las diapositivas. Ahorita creo solo estoy viendo la diapositiva 5, pero me parece que ya no veo, no estamos viendo nada más. Bueno, entonces, gracias, Oscar. Sí, de nada. Voy a intentar volver otra vez a compartir.
Bueno, me disculpo, creo que al final es un problema que tengo aquí en donde resido y que es relativo al Internet. De hecho, voy a suprimirme también para que el flujo sea más, sea menos interrumpido. Voy a suprimir la cámara, que probablemente también eso sature. Espero que estén observando la presentación ahorita. Sí, se ve. Bueno, mira, la voy a poner en formato de lectura, que al menos en las clases he experimentado que tiene un mejor flujo que en formato de presentación. Bueno, Genial. espero que ahora sí estén viendo la diapositiva de los datos biográficos de Vygotsky. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, como les comentaba, tuvo una corta vida de 38 años, fue muy prolífico. Él nació en la ciudad de Orsha, en el actual territorio de Bielorrusia. En esa época, en 1896, pues era parte del Imperio Ruso. Recuerden que ya después de la revolución bolchevique, pues se empieza a constituir como el país que conocimos hasta todavía el 90 del siglo pasado, llamado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero bueno, Vygotsky nace todavía en el Imperio Ruso antes de la URSS. En 1913 ingresa a la Facultad de Derecho en la Universidad de Moscú y también en la Facultad de Historia y Filosofía de la Universidad de Chelyabinsk, que también estaba en Moscú. Y esos estudios son los que le permiten a Vygotsky, pues bueno, irse acercando al estudio del comportamiento. En la década de los 20 del siglo XX, ahí hay algunas imprecisiones en las biografías que encontré. Al parecer, está claro que fue en la década de 1920, pero exactamente, al menos ningún documento que encontré precisa con detenimiento si fue en 1920 o 1921, pero sí en los 20 del siglo pasado crea un primer laboratorio de psicología en la ciudad de Gomel, que también está en el territorio actual de Bielorrusia. En 1924 se traslada a Moscú, donde estudia, bueno, donde ya se incorpora de lleno a estudiar los problemas asociados con la psicología teórica y la discapacidad en el Instituto de Pedagogía de Moscú. Y 3 años más tarde, entre 1927 y 1928, pues se forma la famosa Troika soviética, que estaba representada por él y dos de sus alumnos también más connotados, en este caso Alexander Luria y Leontiev. Alexander Luria, ahorita si mal no recuerdo, incluso puso a prueba la tesis piagetana sobre las fases del desarrollo cognitivo, ese desarrollo gradual o ese pase gradual de la etapa sensoriomotriz a operaciones concretas, luego operaciones, bueno, antes de las operaciones concretas a una fase preoperacional, luego operaciones concretas y por último operaciones formales. Alexander Luria realiza un pequeño estudio con habitantes rurales de Uzbekistán, a los que les pone un silogismo, resolver un silogismo sobre que rezaba sobre los osos blancos de Nueva Zembla, algo más o menos, les digo, ahorita no lo estoy citando de manera textual, pero decía algo parecido a que los osos de las tierras frías son blancos, Nueva Zembla es tierra fría, entonces había una pregunta, ¿de qué color serán los osos de Nueva Zembla? Y las respuestas que obtenía Alexander Luria eran parecidas a, pues no lo sé, pregúntale a Iván, creo que él ha ido a Nueva Zembla. Una forma lógica como el silogismo que en teoría personas adultas, de acuerdo con la perspectiva piagetana, podrían resolver. O sea,
A lo mejor algunos de los que me están escuchando o que están conectados con nosotros dirían, bueno, pues, ¿cómo no iban a saber de qué color eran los osos? Eran blancos. Si Nueva Zembla es una tierra fría y todos los osos de las tierras frías son blancos, pues los osos de Nueva Zembla también tendrían que ser blancos. Pero bueno, las respuestas no eran así y lo que permitió Alexander Luria es precisamente observar que no necesariamente esta tesis o esta hipótesis de Piaget del desarrollo cognitivo tendría que darse en esas fases en particular y que el hecho de estar en fases o el hecho de que el pensamiento estuviera más caracterizado como una fase, por ejemplo, concreta, no demeritaba o podría ser mucho más eficiente que una formal, considerando que los campesinos o los habitantes de tierras rurales seguían más por a lo mejor los signos o por los indicadores que puede dar la naturaleza, el color de los pastizales, el color de las hojas, la caída de las mismas, a lo mejor de pronto una abundancia de hormigas podría indicarles a ellos que puede venir una tormenta, lo que para personas que se caracterizaran por pensamientos formales, no podrían advertir. Entonces, esto empieza también, este trabajo, como los de Alexander Luria y Leontief, que tiene también una propuesta llamada pues, la teoría de la actividad, empiezan a delinear que el pensamiento como tal no tiene sustancialmente un origen psicógeno, sino más bien sociógeno. Pero bueno, eso les digo, se lo estoy comentando como un paréntesis, ¿no? A propósito de que les estoy compartiendo algunos elementos interesantes de la vida de Vygotsky. Y bueno, les digo, con ellos, con estos alumnos, Luria, Leontief, Zaporevsky, tiene una etapa prolífica en términos científicos y después de 6 años, ya si consideramos 1928, pues muere el 11 de julio en Moscú. A los biógrafos que me he encontrado, entre ellos del que estoy extrayendo la información, que es Luis Bernardo López Caicedo, pues nos indican que muere de una enfermedad que también había contraído previamente, ¿no? en su juventud, la tuberculosis, de la cual nunca se recuperó y en una recaída muere. Pues bien, ese es Vygotsky. Ahora, para poder entender, creo también la obra, ¿no? Cuando les estoy presentando un documento que habla sobre el problema de la conciencia en psicología, sería importante también ver en 1925 qué pasaba, o en los alrededores de esa fecha, qué pasaba, cómo es que estaba la psicología, cómo era el desarrollo de la psicología. Bueno, nada más para contextualizar, para tener una idea del contexto histórico en el que está escrito esta obra de Vygotsky, hay que considerar que, bueno, si echamos cuentas, no habrían pasado más que unos 50 años, por ejemplo, de que Wilhelm Wundt publicara sus principios de psicología fisiológica y también pues inaugurara el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, en Alemania. 1890 también, 10 años antes ya del siglo XX, William James, uno de los principales precursores de la psicología en Estados Unidos, publica sus principios de psicología, una obra fundamental para entender la psicología en Norteamérica. Hay que recordar que los psicólogos en Norteamérica, si bien los primeros de ellos fueron formados o tuvieron contacto con Wilhelm Wundt en este laboratorio, hay que recordar que, por ejemplo, Edward Titchener, se forma con Wundt, es uno de sus principales discípulos, y luego emigra a Estados Unidos a la Universidad de Cornell, donde funda un laboratorio.
Les digo, si bien Wilhelm Wundt tiene algo que ver en la formación de los primeros psicólogos, no es el estructuralismo el que de alguna manera se propaga o tiene más popularidad en el contexto formativo de la psicología en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX, sino es lo que después conoceremos como el funcionalismo, teniendo particularmente su sede en la Universidad de Chicago con John Dewey, Angel, el señor Mead, George Herbert Mead. Y bueno, algo que posibilita esto es precisamente la obra de William James. En 1895, Edward Titchener también publica sus reacciones simples. En 1900, también hay que mencionarlo, está dentro del mismo contexto histórico, Sigmund Freud publica una de las obras también fundamentales del psicoanálisis. Algunos biógrafos como James Strachey consideran que la interpretación de los sueños es el libro o es la obra que podemos atribuir que inicia precisamente la corriente psicoanalítica como tal, ¿no? Con toda la formalidad y que la conocemos actualmente. A pesar de que Freud pudo haber escrito previamente otros documentos, pero la interpretación de los sueños es fundamental. Y bueno, esa está datada en 1900. Quizás si consideremos que que nuestro cómputo de tiempo empieza con los años 1 y no con los años ceros, entonces estaría fechada en el último año del siglo XIX. Bien, Iván Pavlov también por esas fechas, entre 1904 y 1909, publica y dicta conferencias respecto a la secreción psíquica de las glándulas salivares y las ciencias naturales y el cerebro. Edward Thorndike publica su famoso libro Inteligencia Animal en 1911. Watson en 1913 publica La psicología vista desde la perspectiva conductista. Kafka, Wertheimer, que son los que normalmente asociamos con la fundación junto con Kohler de la Gestalt, pues también publican en el 22 Percepción, una introducción a la teoría de la Gestalt, y en el 38 Wertheimer publica las leyes de la organización de la percepción de formas, que originalmente se había publicado en alemán en 1923 con el nombre Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt. Pues una disculpa por mi pronunciación en alemán. Les digo, estoy intentando al final pronunciarlo con la gramática española. Bien, ese es el contexto. Entonces estamos hablando de que cuando escribe Vygotsky, lo que conocemos en términos de psicología, pues son precisamente los inicios de algunas corrientes, como podría ser el estructuralismo con Wilhelm Wundt. En Alemania, también en Alemania, la psicología de la Gestalt, ¿no? Esta psicología de la percepción de las formas empieza también a iniciar. El funcionalismo en Norteamérica empieza a cobrar ímpetu, y lo que después nosotros conoceríamos como conductismo. Y todos ellos tienen como problema la conciencia. No saben a bien cómo ubicarla. Hay algunos que la retoman como problema sustancial, en el caso de los estructuralistas, por ejemplo. Pero hay otros que en todo caso lo ven o la ven, esta cuestión de la conciencia, como un epifenómeno, algo que es secundario, que acompaña el comportamiento, pero que no es importante inclusive estudiarlo, o que no explicaría
o no serviría, ¿no?, meterlo en las hipótesis para explicar el comportamiento humano. Entonces, ese es el contexto que se tiene cuando Vygotsky escribe. Por lo tanto, es que él dedica una obra a ese problema, ¿no?, al problema precisamente de la conciencia en psicología. El texto en general está estructurado en 7 apartados y para el expositor, para un servidor, el primer apartado es el más importante, es donde delinea al menos Vygotsky los defectos que tienen los sistemas psicológicos de su época y el por qué entonces sería importante abordar el problema de la conciencia y no dejarlo al margen o observarlo como un epifenómeno. Este primer apartado, donde expone los defectos o errores de los sistemas psicológicos de su época, encierra 5 puntos esenciales. El primero de ellos habla de que al ignorar el problema de la conciencia, se cierra el camino a investigar problemas del comportamiento humano que pueden estar asociados a la conciencia, a este término que nosotros conocemos como conciencia, o que él habla como conciencia. Quizás también en la misma época, y probablemente eso sea herencia, ¿no?, de la filosofía platónica, inclusive aristotélica, y después renacentista, esto de la conciencia se ha podido nombrar de diferentes formas, desde utilizar conceptos como alma, espíritu, razón, pero sin embargo, la psicología cuando nace y quiere, ¿no?, utilizar sobre todo metodologías experimentales, se halla ante el problema de cómo trabajar esto que se ha denominado como alma, espíritu, razón, en general conciencia, cómo trabajarlo de manera objetiva, cómo trabajarlo de manera experimental, cómo en esencia llamaríamos ahora cómo operacionalizarlo. Creo que ese es el gran dilema que se tenía en ese momento, cómo operacionalizar la conciencia. Entonces, les digo, para Vygotsky, el tener al margen a la conciencia, por una parte, provocaría eso, que los psicólogos nos cerráramos el camino a estudiar problemas más complejos, sobre todo el comportamiento humano. Aquí hay que considerar que Vygotsky, y eso lo veremos un poquito más adelante, dentro de sus planteamientos está en que hay una clara distinción entre el comportamiento animal y el comportamiento humano, de tal manera que inclusive las propuestas o el sistema metodológico experimental que Pavlov ha estado en esa época empleando para estudiar el comportamiento animal, particularmente la observación de los reflejos, sea poco satisfactorio para observar este constructo que es la conciencia. Y evidentemente observar otro tipo de comportamientos como serían los sociales en el ser humano, y particularmente algo que ahorita lo voy a adelantar y que ya al final de este documento lo plantea Vygotsky, que sería el lenguaje. Eso también hay que resaltarlo. En esta obra de Vygotsky, en el problema de la conciencia, él va delineando también ya sus futuras tesis respecto al lenguaje, a la importancia del lenguaje para explicar no solo la conciencia, sino, o más bien la conciencia vista como pensamiento, en tanto que el pensamiento no es otra cosa más que el hablar con uno mismo, el lenguaje silente. Pero bien, les digo, esa es la primera o el primer considerando de por qué no deberíamos, en todo caso, desechar la conciencia y por qué los sistemas psicológicos de su época son insatisfactorios desde su perspectiva. El punto número 2, ¿no?, que está en la página 40 del libro que les mostré al inicio, en el que me estoy basando de la edición de Machado,
Es la negación de la conciencia y la tendencia a construir el sistema psicológico sin este concepto conduce a una metodología defectuosa. Y esto está anclado con el primer considerando. Si bien Vygotsky considera que el dejar al margen la conciencia no posibilita, ¿sí?, tener una teoría psicológica que aborde varios de los comportamientos complejos del ser humano, como ya expliqué, como ya les dije hace un momento, por ejemplo, el lenguaje, para citar alguno de ellos. Entonces, al dejar al margen en términos teóricos eso, pues también vamos a tener una metodología chata, una metodología inacabada, una metodología que esté imposibilitada de abordar precisamente esos aspectos. El considerando 3, que de manera textual en la página 41, creo que se reduce a esto que afirma Vygotsky, se borra radicalmente, o sea, si eliminamos la conciencia o si la seguimos tratando de manera marginal, se borra radicalmente toda diferencia entre el comportamiento del animal y del hombre. La biología se traga a la sociología y la fisiología a la psicología. Esto es algo que después en el apartado 2 y 3 lo amplía Vygotsky, pero bueno, al final, en considerando, Vygotsky lo que intenta enfatizar es que los fenómenos de comportamiento tienen que ser abordados desde la disciplina psicológica. Todos los fenómenos de comportamiento complejos e inclusive, como hemos estado mencionando y que es el tema central de este documento, la conciencia y lo que podríamos nosotros denominar a partir de ello, como el pensamiento, la razón, la planificación, el lenguaje, las interacciones de carácter social. Si evitamos trabajar desde la psicología este constructo, entonces, pues para Vygotsky ya no tendría sentido, ¿no? Inclusive, y eso es esa es una afirmación personal, ya no tendría sentido inclusive la psicología, porque entonces lo que se está haciendo en la psicología sin abordar la conciencia, ya se está haciendo también desde la biología y desde la fisiología. Hay que recordar que, por ejemplo, uno de los sistemas para explicar el comportamiento en boga en esa época era la de Pavlov, y Pavlov pues es fisiólogo y su sistema explica muy bien cómo es que un individuo, ¿sí?, adquiere un conjunto de reflejos a partir de estímulos naturales o estímulos incondicionados que posteriormente podrían aparearse a este estímulo incondicionado otro y ser condicionados o condicionales. Perdón, entonces para Vygotsky es fundamental este punto. El punto 4 nos menciona Vygotsky en la página 42, la exclusión de la conciencia del campo de la psicología científica deja en gran medida intacto el dualismo y espiritualismo de la psicología subjetiva anterior. Vuelvo otra vez a hacer énfasis, o quiero llamar la atención, ¿no?, de que Vygotsky está escribiendo en 1925, pero desde una perspectiva muy personal del expositor, del quien les está hablando, de quien les habla. Creo que este dualismo, inclusive inaugurado con Descartes, ¿no?, que hace la separación entre el cuerpo y la razón, se mantiene aún en nuestros días. Inclusive se puede ver hasta en algunos discursos o ideas que podrían incluso encontrarse en estudiantes de psicología, cuando plantean o cuando se piensa que determinados comportamientos como el amor o cuestiones abstractas como la paz, son difíciles de observar desde la psicología, o los sentimientos son difíciles de abordar. Todavía podríamos encontrar este tipo de ideas que, les digo, tienen una raíz muy antigua,
Y Vygotsky ya lo está advirtiendo en 1925, ¿no? Si dejamos al margen la conciencia, lo único que vamos a hacer es estar reforzando o reproduciendo el modelo en que hay un conjunto de variables o de aspectos que no pueden ser abordados por la ciencia. De manera, así vamos a afirmarlo de manera categórica. Hay ciertos aspectos que no pueden ser abordados desde la ciencia, al menos no desde la metodología que utiliza la ciencia. Y que entonces es plausible estar pensando en otras formas de abordaje de ese tipo de aspectos que no pueden ser abordados por la ciencia, como podría ser el amor, como podría ser inclusive aquello, ¿no?, que entra dentro del campo, por ponerle un nombre, del pensamiento mágico o del misticismo. Entonces, hay un conjunto de comportamientos o de aspectos que no podría ser explicado y que no podría ser abordado por la ciencia. Entonces, es importante este punto. Y para Vygotsky, esto se encuentra anclado precisamente en el problema de estar excluyendo a la conciencia. Esto también, este punto 4, cuando lo leía, también me trajo a la memoria un documento que escribe Antonio Damasio, un neurocientífico, Antonio Damasio, y precisamente el título de esa obra de Antonio Damasio es, creo que elocuente, y tiene que ver con lo que está planteando en este punto 4 Vygotsky, el error de Descartes. Ahí en esa obra, Damasio plantea precisamente el error que ha existido en estar observando, ¿sí?, dividido a, por ejemplo, las cuestiones asociadas con la emoción, con la razón. Entonces, les recomiendo, por ejemplo, la lectura de este documento, que creo que profundiza un poquito en lo que ya aquí Vygotsky está planteando en 1925. El punto 5 plantea que el omitir la conciencia o observarla como un epifenómeno, algo que ya hemos estado comentando previamente, en psicología nos lleva o nos llevaría a un reduccionismo biológico absurdo. Esto también ya lo he comentado previamente. ¿En qué consistiría esto? Es que si admitimos que no es posible estudiar el comportamiento humano sin la conciencia, que no es posible estudiarla al final de cuentas, y solamente entonces tendríamos que estudiar aquellos elementos estrictamente observables. Y es que aquí hay que considerar que la conciencia a inicios del siglo XX y finales del XIX era problema porque las principales críticas, por ejemplo, a los estructuralistas, es que no había constancia de que, por ejemplo, el método de la introspección fuera realmente una fuente objetiva de demostración de la conciencia. El gran problema está nuevamente en cómo se operacionaliza la conciencia, cómo decimos o cómo hacemos la conciencia. Esto al final tiene su raíz en un fisicalismo, en una postura física, ¿no?, vamos a llamarla así, incluso concreta, de estar finalmente con la necesidad de observar los objetos o las cosas que se están demostrando. Aunque ahora eso nos parecería un tanto irrelevante considerando o un tanto absurdo considerando que hay muchas cosas que pueden ser vistas y no necesariamente ser tocadas. Si no, habría que ver cómo los astrónomos, por ejemplo, han detectado agujeros negros u otro tipo de objetos sin necesidad, inclusive, de estarlos observando o de estarlos palpando. Pero bueno, estamos hablando de 1925. Entonces, les digo, en el punto 5, aquí nuevamente Vygotsky nos tira este planteamiento, ¿no? Es absurdo que exista una psicología que no tenga como cometido abordar la conciencia, que no quiera abordarla, y mucho menos desarrollar una metodología robusta para tener evidencia de su existencia.
El punto 6, si la conciencia se omite y de manera literal, así lo plantea en la página 42, dice, se nos cierra para siempre el acceso a la investigación de los problemas más trascendentales, como son la estructura de nuestro comportamiento, de sus componentes y de sus formas, manteniendo la falsa concepción de que el comportamiento es una suma de reflejos. Y bueno, aquí está directamente remitiéndonos también a lo que ya había comentado del sistema de Pavlov. Bien, me he estado escuchando bien, ha habido alguna interrupción de las diapositivas, Oscar, No, Jocelyn. todo excelente, se escucha bastante bien y se ha visto todo muy bien también. Muy bien, gracias. Bueno, continuamos. Entonces, les comento, este primer apartado es fundamental para entender los planteamientos ya de Vygotsky que hace en este documento. Ya a partir de este apartado, lo único que vamos a observar en el documento es simplemente profundizar un poquito en cada uno de ellos en los apartados subsecuentes. Por ejemplo, en el apartado 2, como ya comenté, hace la revisión del punto 1, el punto 2, previamente ya mencionados, sobre el abordaje, por ejemplo, de la conciencia, excluyendo a la psicología, o en otras palabras, cómo se vería la conciencia desde áreas como sería la biología o la fisiología. Hace un ejercicio comparativo incluso entre el comportamiento animal y el comportamiento humano, que les digo, de manera personal podría incluso someterse a una reflexión. Pero bueno, Vygotsky lo que nos dice es que hay una diferencia importante entre el comportamiento animal y el comportamiento humano. El comportamiento animal fundamentalmente, aunque pueda superficialmente o de manera descriptiva observarse como complejo, ¿no? Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, en la imagen una araña, ¿no? Cómo construye una tela y la puede construir con un diferente patrón dependiendo las especies. No todas las especies construyen las telas o sus telas de igual manera. Hay unas como en la imagen, ¿no? Que la construye de una forma radial, con hilos también que describen círculos en los rayos, pero hay otras arañas que la hacen como si fuera un manto o una gran sábana que se teje entre el follaje. Y a pesar de que puede a lo mejor de manera superficial observarse como un comportamiento complejo, que definitivamente puede serlo, si pensamos, por ejemplo, en las abejas, cómo es que construyen una red, ¿no? de celdas hexagonales en su panal. Sin embargo, Vygotsky es enfático al decir, a pesar de que los animales son capaces de producir obras de esa naturaleza o de ese tipo, lo hacen de la misma forma y de manera constante, como un ejercicio de adaptación al medio, mientras que el ser humano ha adaptado el medio a sus necesidades. Les digo, esta tesis se puede discutir, sin embargo, Vygotsky la plantea así precisamente para también indicar que como se ha observado el comportamiento, ya sea simplemente como una cuestión meramente instintiva o o como algo estrictamente, ¿no? Reactivo en términos fisiológicos, es insuficiente. O sea que los sistemas que se han trabajado en su época son insuficientes para abordar el problema de la conciencia. Y aquí vuelvo otra vez quiero ser claro en eso. O sea, en el texto no habla, por ejemplo, de que el sistema reflexológico de Pavlov no sea bueno, sino simplemente que tendría que agregársele en todo caso,
¿sí? Una metodología más robusta para que pudiera abordar el problema de la conciencia. Digo, Vygotsky es consciente, valga la redundancia por el término, advierte que es importante los sistemas actuales, bueno, los sistemas de su época, sobre todo el de Pavlov y Bechterev, explican una parcela del comportamiento. Aquí lo que se está poniendo en tela de juicio es que el propio sistema desarrollado, por ejemplo, por Pavlov y sus seguidores, no es suficiente. Habría en todo caso que hacerlo robusto. Tendríamos que incluirle a la conciencia. Y eso es un esfuerzo no solamente en términos teóricos, sino también metodológicos. Habría que entonces ponerse a pensar cómo operacionalizar, vuelvo a citar, cómo operacionalizar y luego, ya operacionalizando, cuáles serían las herramientas para traducir esa operacionalización a datos verificables de eso llamado conciencia. Y bueno, también en las imágenes les pongo el esquema clásico, ¿no? Derivado de los trabajos de Pavlov, en el que un estímulo incondicional, que antes es un estímulo natural, como podría ser en la típica representación de Pavlov y de sus experimentos, ¿no? El alimento, como el alimento de manera natural genera una conducta refleja o de respuesta, que es la salivación. Y cómo a esto se le puede aparear, y aquí les digo, traigo nuevamente las propuestas aristotélicas de la asociación, ¿no? A esto se le puede aparear un estímulo que naturalmente o que originalmente no producía la respuesta refleja. Que les digo, en las representaciones clásicas sería un sonido, pero esto también podría ser, por ejemplo, un trueno, ¿no? Que es el sonido, ¿no? de un relámpago que de manera incondicional produce a lo mejor una respuesta, podría ser el cierre de los ojos de la persona que lo escucha, y que a esto se le puede aparear o se le va apareando la luz o el relámpago. El relámpago es antes que el sonido, y entonces la simple presencia del relámpago podría producir el reflejo o la respuesta del cierre de ojos. Bueno, les digo, este es el esquema tradicional derivado de Pavlov, y se los pongo aquí para que vean cómo Vygotsky este esquema le era insuficiente, ¿no? Aquí falta precisamente eso que se conocería, o que está poniendo precisamente a discusión, la conciencia. Y la conciencia, ¿dónde entra aquí? Básicamente es el planteamiento. Bien, en el apartado 4, en el 5 y en el 6, ya Vygotsky nos empieza a aterrizar por dónde iría precisamente la posible operacionalización de la conciencia. En el apartado 4, particularmente nos dice la conciencia vista como una interacción de sistemas de reflejos, o debería ser vista como una interacción de sistemas de reflejos. El problema de la conciencia es un aspecto sustancial de la psicología, el cual debe ser observado como una refracción múltiple de reflejos. Para Vygotsky, el problema se solucionaría si nosotros observáramos a la conciencia precisamente como una interacción de diferentes sistemas. O sea, lo que está pasando de manera interna antes de que una persona emita una respuesta que es la que se observa de forma visual. Entonces, entre el estímulo, que puede ser el relámpago, por ejemplo, si acudimos al esquema que ya les había puesto con anterioridad, por ejemplo, entre el estímulo que puede haber entre el relámpago y la respuesta cierre de ojos, aquí, de manera interna, el individuo podría estar pensando en múltiples cosas. Bueno, eso que podría estar pensando, esas imágenes que podrían estar acudiendo en el individuo, es lo que Vygotsky llama interacción entre sistemas. Entonces,
La conciencia se puede traducir entonces entre la interacción que hay entre el relámpago y el cierre de ojos, que al final el cierre de ojos también podría ser un estímulo a su vez para otro individuo que estuviera observando esa respuesta. Entonces, la conciencia sería producto de esta interacción. Ahora, como quiera, estaría la gran pregunta: ¿y cómo es que estamos observando la interacción? O sea, ¿dónde se verifica esa interacción que puede estar sosteniendo el individuo entre un estímulo y la respuesta que va a dar, ¿no? Aquí Vygotsky se pone o se plantea ejemplos como cuando a mí me piden o cuando a mí me muestran una imagen y me piden que nombre lo que estoy viendo, en ese mismo momento también yo podría estar pensando en otras palabras o en otras imágenes y no necesariamente en la que me están proyectando. Sin embargo, esas no las voy a comentar porque no me han solicitado eso. Entonces, eso es lo que tendría que ser estudiado al final y no solamente la palabra que se emite. Vygotsky diría, eso también sería digno de ser comentado y al final se comenta entre el individuo y también se comenta entre los otros. La conciencia para Vygotsky, que sería lo que emerge de la interacción entre reflejos, estaría objetivado o en lenguaje. El lenguaje, en suma, sería la conciencia operacionalizada. O, en otras palabras, el lenguaje sería donde se puede observar la conciencia. De ahí que en el apartado 6, él ponga que la hipótesis que se plantea, el lenguaje es un sistema de reflejos reversibles. O sea, el lenguaje, que es un conjunto de palabras, precisamente constituye a la conciencia. Y precisamente estas palabras o este lenguaje es lo que también posibilita explicar la conciencia de sí. Que el individuo se reconozca. ¿Por qué? Porque para Vygotsky, la forma en la que el individuo se reconoce o se conoce y sabe cómo es y se puede describir, no es diferente a lo que haría con otro objeto. A lo que haría, por ejemplo, con el reconocimiento de otra persona. De tal manera que para Vygotsky, el mismo sujeto es el otro cuando es consciente de sí mismo. Para ponerlo, ¿no? Un poquito más claro, hasta el momento lo que hemos observado es que Vygotsky dice, bueno, la conciencia está representada en el lenguaje. El lenguaje es igual entonces a conciencia, es igual a pensamiento. Cuando el individuo puede decir cosas sobre sí mismo, o sea, conocerse, es como si estuviera también reconociendo a otras personas. El mismo ejercicio que el individuo hace para conocer otros objetos es el mismo ejercicio que hace también para conocerse a sí mismo. Lo que podríamos decir es que para reconocernos tendríamos que pensarnos, tendríamos que hablarnos. Y de esto vamos a ponerlo así, se delinea otra idea vygotskiana, que es que el pensamiento, a final de cuentas, es lenguaje. El pensamiento es el producto de dialogar con uno mismo. Entonces, cuando yo pienso sobre otras personas, estoy dialogando conmigo mismo sobre las otras personas. Y cuando pienso sobre mí, también estoy dialogando, estoy haciendo el mismo ejercicio de dialogar conmigo.
Aquí creo que todos podríamos tener esta experiencia simplemente pensando en nosotros mismos, ¿no? El receptor de los pensamientos de uno sobre mí, que soy yo. Si me pongo a pensar en Ennio Carro, el receptor de los pensamientos que yo puedo ejecutar de Ennio Carro es el mismo Ennio Carro. Y esta idea, jóvenes, ya también se puede encontrar en algunos planteamientos que el propio Pavlov haría, llamando o distinguiendo entre sistemas de estimulación primaria y secundaria. Precisamente el lenguaje para él es un sistema secundario de señales, o es un segundo sistema de señales, ¿no? Donde el individuo se autocondiciona a sí mismo, porque las palabras son a la vez estímulo y respuesta. Y eso puede producir también un nuevo estímulo. Cuando yo pienso en una palabra como casa, la misma palabra puede provocar en mí un conjunto de respuestas, pero esas respuestas a su vez pueden propiciar también otro conjunto de palabras que se estarán, les digo, autocondicionando. Bien, por último, en el apartado 7, Vygotsky nos ofrece simplemente una comparación entre lo que está planteando, o sea, de estar abordando la conciencia a partir del lenguaje, o al final el lenguaje vendría siendo el reflejo más inmediato de lo que es eh, de la conciencia o de la interacción de diferentes sistemas que producen la conciencia, y la conciencia se traduce al lenguaje. Les digo, en este último apartado, Vygotsky compara esto que él está proponiendo con otras cosas que ya se han comentado cuando él escribe en 1925, y él encuentra particularmente una similitud con lo que plantea William James en su obra de principios psicológicos. Y bueno, al final concluye que la conciencia es un aspecto que debe ser abordado desde la psicología, y que la conciencia es un problema que se plantea en términos epistemológicos y metodológicos a la psicología, que urge ser abordado. Les digo, si bien esto lo está escribiendo en 1925, no es un problema menor, quizás para los especialistas en psicología actuales, ya también en un contexto donde cierto tipo de metodología o de herramientas tecnológicas han posibilitado, por ejemplo, prácticamente observar el pensamiento en términos de la activación neuronal, o de áreas específicas del sistema nervioso central. Aún creo yo es vigente esta discusión que nos plantea Vygotsky, o estos planteamientos que nos da, sobre todo si pensamos en el pensamiento cotidiano, en lo que las personas normalmente pueden pensar respecto a lo que es susceptible ser estudiado por la ciencia y lo que no podría ser estudiado. Todavía podemos encontrar en manifestaciones artísticas como el cine, las canciones, que los autores trazan una línea no fina, sino muy clara, entre lo que es la ciencia y lo que son cuestiones asociadas a lo que ellos consideran el espíritu o el alma, como podría ser el amor. Pero bueno, les digo, son cosas que han estado en discusión desde los inicios de la psicología, y que en este caso Vygotsky ya estaba interesado en plantear desde 1925, lo advierte, y bueno, él lo soluciona trayendo para sí al lenguaje como una piedra angular representativa de la conciencia, y que además puede ser estudiado, y que el lenguaje tiene un
tiene un matiz o tiene una, ¿cómo podríamos decirlo? Tiene un origen social. Y bueno, ya para despedirme, aquí les estoy mostrando dónde podrían también encontrar el documento que he estado comentando. Hay un sitio que se llama Psicopsi, ahí está, ahí pueden observar la liga para aquellos que tengan interés en profundizar un poquito más en el documento. Pueden encontrar ahí a texto completo este, este documento que me permití comentarles el día de hoy, que es la conciencia como problema de la psicología del comportamiento. Pues bien, ahí está. Agradezco a los que hayan estado presentes. Si hay alguna duda, si hay algún comentario, alguna observación, también les agradecería que la pudieran compartir. Les digo, al final el espacio es para acercarnos a la lectura de estos documentos que han fundamentado las perspectivas de la psicología, las perspectivas contemporáneas de la psicología. Algunos todavía son muy vigentes, como el caso de esta obra de Vygotsky, que les digo, para mí delinea de manera fundamental lo que posteriormente Vygotsky ya plantea de una manera más clara en la obra, creo yo, me atrevo a decir, más conocida de él, que es Pensamiento y Lenguaje, donde en definitiva ya establece con claridad que el lenguaje es una de las partes sustanciales para poder entender el pensamiento, y que de hecho el pensamiento, a diferencia de los planteamientos piagetanos, el pensamiento se origina precisamente en esa etapa, ¿no?, egocéntrica que llamaría Piaget, que no es para él ninguna anomalía, porque finalmente si para Piaget pudiera ser una anomalía la etapa egocéntrica, para Vygotsky, al contrario, sería una demostración de que el individuo está pensando, se habla a sí mismo. ¿Por qué? Porque piensa, porque el lenguaje, al final de cuentas, es también no solamente de los representantes, sino el inicio de la actividad cognitiva o intelectiva. Sí, Oscar, adelante. Hola, ¿qué tal, doctor? Pues qué exposición tan interesante. A mí Vygotsky siempre me ha parecido un autor al que todavía se le puede sacar mucho jugo y que creo que a veces en las licenciaturas no se explota, ¿no? Ese aspecto. Y hay una cuestión que yo quisiera resaltar, y también para los estudiantes que vean posteriormente este video, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Acercarles a ellos esas cuestiones, resaltar mucho algo de lo que me parece Vygotsky era muy consciente, y es esa relación, ¿no?, entre un objeto de estudio y también los métodos de los que disponemos, ¿no? Que me parece que es uno de los problemas fundamentales, ¿no? Pensaba un poquito, ¿no?, en el estudio de lo mental en general, ¿no?, y de la conciencia. Sin duda alguna, hace unos siglos podía ser un objeto de mera especulación, pero a raíz, por ejemplo, de los desarrollos, no sé, de modelos de variables latentes, del análisis factorial, ¿no?, de los que ahora disponemos, y de tantos tipos de técnicas tan potentes, pues se vuelve más que un misterio, como diría John Searle, se vuelve un problema, ¿no?, que ya es abordable para el psicólogo, y que lejos de rehuirle, pues tendríamos que trabajar en ello, ¿no? Pero creo que esa cuestión, ¿no?, entre la relación objeto y método, me parece que a veces es algo que es muy elusivo todavía, ¿no?, incluso en las asignaturas de metodología en algunos casos, ¿no?, y que el alumno a veces tiene mucha confusión, ¿no?, en ese detalle, ¿no? Y creo que Vygotsky me parece que tiene muy claro ese aspecto, ¿no? Él y muchos otros autores, obviamente. Sí, pero mira, ahora que lo señalas, ¿no? Cuando uno, bueno, no sé si la realidad, para otros que nos vayan a observar o que nos estén escuchando sea diferente, pero al menos la realidad en el contexto más inmediato, donde a ti te toca, y a mí me toca observar, que es en el sur de Tamaulipas y particularmente en la UAT, en la licenciatura en psicología, es que llega un momento en que incluso está también
como distanciadas, ¿no? O hay una ruptura entre el método y lo teórico. Muy poco se puede o se aborda estas relaciones que puede haber entre lo metodológico e inclusive las teorías psicológicas que tendrían sentido. O sea, tiene un sentido el por qué los estructuralistas, por ejemplo, plantearon la introspección como una metodología plausible. O tiene un sentido de por qué los psicoanalistas plantearon, ¿no? Las formas de observar el inconsciente a través de mecanismos proyectivos o a través de la asociación libre. De pronto, lo metodológico con lo teórico se separa y es difícil advertir que existe. Al parecer la metodología sería una suerte nada más ahí de herramientas, ¿no? Que inclusive todos se podría usar sin ton ni son, y que puede ser, a lo mejor, eso también podría ser una hipótesis, ¿no? A lo mejor la metodología ha crecido tanto y puede ser tan vasta y que podría ser como un desarmador o una llave Stilson, pero inclusive para usar un desarmador en particular, solamente se puede usar para un determinado tornillo. Entonces, pero cuando estamos formando a los psicólogos, no les damos, ¿no? Esa forma o esas cuestiones finas para que puedan apreciarlo. Y mucho menos el plantear la liga con las teorías psicológicas, ¿no? Porque sería absurdo utilizar un escalamiento Likert cuando tienes un marco teórico psicoanalítico. De entrada, los escalamientos Likert surgen bajo una perspectiva cognitivista de la psicología, o sea, consideran que sí puede haber conciencia o se puede objetivar la conciencia, y sería absurdo, ¿no? Utilizar un escalamiento Likert para cuestiones psicoanalíticas donde se parte de inicio que no se es posible, o las cuestiones que sustanciales al comportamiento no pueden ser dichas por el respondiente porque son inconscientes, ¿no? No sé si por ahí va tu comentario, o al menos, bueno, pero digo, a mí me ha propiciado esta reflexión. Sí, estoy de acuerdo, ciertamente. Es esa relación entre, que le digo, es muy elusiva, ¿no? A veces entre aspectos ontológicos y que están de fondo, ¿no? En esas teorías se bien comenta, y aspectos epistemológicos y específicamente metodológicos, ¿no? Que creo que si se propiciara esa reflexión, tal vez se ayudaría mucho más a un uso justo, por así decirlo, ¿no? De las técnicas, de los procedimientos con los que contamos. Estoy de acuerdo en ello. Muy bien, gracias, Oscar. La profesora Ailén quiere comentar algo. Adelante. Sí, muchas gracias. Y también gracias por esta lectura que nos da sobre Vygotsky, que bueno, es un autor que como psicólogos yo creo que todos al menos hemos escuchado de él, y otros pues sí hemos leído parte de lo que es su teoría. Y esta lectura es buena porque nos permite, como ustedes bien dicen, o sea, a veces en la licenciatura las materias pues están diseñadas para adquirir como ciertos conceptos o ciertos conocimientos, pero a un nivel pues meramente de eso, de distinguirlos, de identificar las teorías, pero no de ir como más a fondo a entender esas diferencias epistemológicas entre los diferentes autores, y que pues tienen una razón de ser en esa línea del tiempo. Cuando hacemos una línea del tiempo sobre el desarrollo de las teorías psicológicas, este tipo de temas, de abordajes son sumamente importantes. Y ahorita que me tocó dar en este semestre la materia de teorías de la personalidad, pues vi efectivamente eso, que los programas pues los diseñan o se diseñan para ver los diferentes autores, pero así como en filita, así uno tras otro, pero sin ver justamente esas distinciones. Y lo que yo intentaba con los estudiantes en esta materia, porque revisamos alrededor de 10 autores que explicaban la personalidad, y yo intentaba eso, como mostrarles cómo había esos saltos epistemológicos entre un autor y otro,
y también entre estos periodos históricos en que se posicionaba cada uno y donde había nacido cada uno. Entonces, este tipo de aportaciones son buenas y lo bueno es que quedan las grabaciones porque también se puede utilizar como material pedagógico. O sea, esto me sirve para mí dejárselo de tarea a los alumnos de vean esto para que vean el salto entre Pavlov y Vygotsky de cómo podrían explicar la personalidad, por ejemplo. Entonces, esto es sumamente importante. Y como decía Oscar, esta parte de también meterte al tema al tema ontológico también que está aquí implicado, desde el momento en que Vygotsky, a mí es un autor que me gusta mucho, que es mucho de mi gusto en el ramo de la psicología, porque justo es el que hace ese salto de decir, a ver, aquí hay algo que se llama lenguaje y que tiene un papel crucial a la hora de justamente interpretar. Yo creo que esa es una palabra muy importante, interpretar esos estímulos a los que estamos respondiendo. Y yo creo que hablar de lenguaje es sumergirnos más bien en un océano muy, muy, muy amplio, muy profundo y también muy complejo, y que pues si se aborda también desde, como decías, desde Enio, desde las ciencias del espíritu, pues también hay mucho, mucho de donde analizar, ¿no? Empezando por Husserl, que es pues, uno de los que tomó la bandera de estudiar las ciencias o de abordar las ciencias del espíritu, hasta filósofos como Ricoeur o Gadamer, que son, digamos, filósofos que pueden aportar mucho también a entender esto de la conciencia. Decía Paul Ricoeur, la experiencia siempre va a ser privada, lo que va a ser público es el sentido que le vamos a dar a esa experiencia desde el lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy importante y como dice Oscar, coincido, es bueno que empecemos en la carrera con los estudiantes, no limitarnos a que conozcan de manera segmentada las teorías, sino que empezar a entrelazarlas unas con otras. Tenía un profesor en el doctorado que nos decía, siempre que lean un autor, siempre tienen que identificar entre líneas a quién le está dando de cubetazos, con quién está, a qué autor le está respondiendo, con qué autor está dialogando. O sea, siempre es ver desde ahí los autores. Si no, pues no tendría mucho sentido como leerlos y los leemos de forma aislada. Pues en este sentido creo que es sumamente bueno este tipo de ejercicios y llevarlos, como les digo, a través de a lo mejor como material pedagógico con los estudiantes y no nada más pues con estos autores, sino con otros que hay infinidad. Pero quería más bien eso, reconocer como la actividad y hacer ver la importancia pedagógica que para mí tiene. Bien. Muchas gracias, doctora Ailén. Bien, y pues qué bueno que lo comentas. Ese es el sentido precisamente de haber inaugurado este espacio. Los próximos lunes se estarán abordando otros temas, también procurando encuadrarlos también en el contexto, que es siempre importante. Creo que una buena lectura de cualquier documento también tiene que ver mucho con el contexto, con tener claro el contexto sociohistórico en el cual emerge. De esa manera podemos entender el por qué los planteamientos o por qué, ¿no? El escritor transmite las ideas que nos está intentando informar. Vuelvo simplemente a enfatizar, más allá de la importancia que puede tener Vygotsky, que como les comenté, hubo un tiempo, ¿no?, muy importante entre el conocimiento que muchos de sus textos o muchas de sus obras tuvieron difusión en Occidente. En algunos casos hasta hubo 20 o 30 años, ¿no?, de cuando se escribieron de manera original y cuando se dieron a conocer en Occidente, por ejemplo, en los 80s, propiamente hablando de pensamiento y lenguaje o incluso psicología del arte de Vygotsky. Más allá de eso, quiero volver otra vez a enfatizar que Vygotsky cuando escribe, todavía en la psicología intenta sacudirse, o sea, les digo,
todo lo que trae consigo en términos históricos. La psicología, lo reconocemos hoy en día, es deudora no solamente de, a lo mejor de la física en esta necesidad, ¿no? de hacerse ciencia, o sea, y es deudora también, ¿por qué no? Inclusive hasta de la sociología, cuando Saint-Simon o Augusto Comte, ¿no? empezaron a plantear esta necesidad de hacer una física de lo social, pero pues también es deudora de la filosofía, y los filósofos, y eso lo podemos ver incluso en el desarrollo histórico de la propia psicología en México, los filósofos han estado comprometidos, ¿no? con la explicación del comportamiento humano hasta muy recientemente. Incluso a lo mejor aquí puedo cometer un error, pero uno de los primeros departamentos formativos de psicología en México estuvo precisamente instalado en lo que es ahora la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, cuando escribe Vygotsky, también creo que está escribiendo para darle autonomía a la psicología como tal, para independizarla de esos campos deudores que evidentemente le han otorgado formas de explicar el comportamiento, pero que tiene que paulatinamente hacerse autónoma o con denominación, ¿no? propia, y entre esos campos está incluso la fisiología, ¿no? De Pavlov, están los sistemas filosóficos muy antiguos de Pavlov, pero de Descartes también, y les digo, ahora los neurocientíficos, ¿no? Antonio Damasio escribe ese libro que les comenté, y bueno, y aún venimos acarreando esa deuda, pero bueno, ahí está Vygotsky, también está la liga donde pueden ustedes, les digo, encontré ese sitio, y si no, pues ahí está el libro que yo utilicé, vuelvo otra vez a mostrárselos, que es de Ediciones Machado. Es una colección de obras completas, de obras escogidas, creo que son como 8 tomos, este es el tomo número 1. Y bueno, si no hay ningún otro comentario más, ninguna otra pregunta, pues por mí es todo. El próximo lunes tenemos otra también sesión a la 1 de la tarde, y yo espero que a los que nos hayan tenido la oportunidad de acompañarnos el próximo lunes, pues también inviten a más personas, inviten a sus alumnos. Espero que sea un día más favorable para la audiencia. Si no, ya estarán, les digo, cargados los videos en un repositorio. También vamos a hacer un repositorio de pequeños documentos de 2 o 3 cuartillas para que también se puedan consultar a propósito de las obras que se están presentando. Pues bueno, pues muchas gracias. Al menos de mi parte, es todo. Maestro Enio, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, le escucho. ¿Me podrían por favor abrir las cámaras para la evidencia? No sé si las tengan abiertas porque aquí en el Teams no se ve reflejado. Para hacer las capturas de pantalla, maestro. Gracias. Los demás sí pueden abrir sus cámaras para